Seguimos con la información. Hoy leía varios reportajes sobre el AIFA, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que tendrá, se espera, en los próximos tiempos hasta 120 vuelos al día. Algunas de las preocupaciones que creo que en los próximos días habrá, por supuesto, que ir aclarando es si habrá o no habrá por la posibilidad de pedir Uber o no, si te van a someter, como ocurre pues en muchos aeropuertos de este país, a en este caso, exclusividad de algunos sitios de taxis. Yo no sé si ha llegado usted últimamente al aeropuerto de la Ciudad de México. Yo, como le he comentado muchos años, le he sido fiel al sitio 300. Me caen bien de toda la vida, por razones personales, pero pues llegas y te dicen, tiene una espera de 45 minutos, acabas pidiendo un Uber, ¿no? Y uno dice que es más barato, que es mucho más barato y es más rápido. Pero bueno, estas cosas que tienen que ver con concesiones específicas, igual que los maleteros, que también me caen bien, pero esto de que seamos el único aeropuerto que dicen, no puede sacar el carro para llevar usted su maleta, ¿no? Porque pues tiene que pedir maletero o cargar su maleta. Y dicen, bueno, entonces, ¿para qué tenemos los carritos ahí? Para pasar la dichosa aduana. Bien, son cosas que en nuestro país ocurren y habrá que despejar. ¿Tendrán los usuarios la posibilidad de recibir Uber o no, de contratar, bueno, cualquiera de las plataformas o no? No me extiendo en el asunto, está todas las dudas que hay sobre el tema de las conexiones, la conectividad, que pues no está del todo clara, y bueno, pues está el tema de cuánto va a acabar costando el AIFA, ¿no? El presidente hoy dijo, ahorro de no sé cuántos miles de millones, sí, pero ya nos dijeron que va a tener, por lo menos en los primeros 8 años, recursos fiscales para operar, de tal manera que a diferencia del otro proyecto que tenía una fuente de financiamiento, hay que agregarle digamos, o descontar de los ahorros, por hablar el lenguaje presidencial, pues los subsidios que va a tener en los próximos años. Una cosa la acabas pagando ya que terminas, ¿no? Ya que acabaste de gastar todo el dinero que tenías que gastar. No me extiendo en el asunto, es un tema de enorme relevancia. Y bueno, el día de hoy el presidente de la República descargó, pero metralla en serio, en contra de periodistas. Me dirá usted, ninguna novedad. Por ejemplo, a mis compañeros López Dóriga y Ciro Gómez Leiva, pues no recuerdo, pero Luis Estrada lo tiene clarísimo y nos lo actualizaba periódicamente. Pues tenemos un montón de menciones críticas. Ya, por supuesto, no me acuerdo cuántas veces el presidente se ha referido críticamente a Reforma, al Universal, a Proceso, a la prensa en general. Digamos, genéricamente ha dicho que es decepcionante la prensa que tenemos, no estamos en los tiempos heroicos, siempre dice que pues falta un Zarco. Yo me pregunto, por cierto, ¿qué diría Miguel Ángel Granados o qué diría Carlos Monsiváis de que el presidente se expresara así de todos? Uno dirá, bueno, pues les cae mal Enrique Krause o les cae mal Héctor Aguilar Camín, que son a los que más ha golpeado, ellos son historiadores, pero pues les cae mal Reforma o les cae mal efectivamente cualquier otro. Tú dices, bueno, pues vaya paz, pero no parece que nadie, salvo los de Regeneración, los moneros cercanos al presidente, bueno, parece que le llenan el ojito, ¿no? Pero lo que efectivamente ha ocurrido en los últimos tiempos es que hoy, de manera absolutamente desproporcionada, como lo ha hecho con todos los anteriores, desproporcionada y sin ningún tipo de consideración, las críticas que le ha hecho Joaquín, las críticas que le ha hecho a Ciro, las críticas que les ha hecho, hace unos días tuvieron a Azucena ahí esta chica que presenta las mentiras. Hoy se lanzó contra Carmen Aristegui de una manera absolutamente inequitativa. Le mando a Carmen desde este espacio mi solidaridad, diciendo que se creía la paladina de la libertad. Bueno, mire, uno puede opinar lo que quiera sobre cualquier periodista, pero no se merece que el presidente intente dañar incluso a Carmen Aristegui. Ya lo había hecho con todos los anteriores que he mencionado, ¿eh? Y por supuesto las reacciones han sido pálidas de un sector, y en este caso pues uno esperaría que buena parte de la prensa libre dijera, presidente, igual que ha sido inadmisible que trate de la manera en que ha tratado a Joaquín, a Ciro, al Universal, a Reforma, a todos los demás, que haga efectivamente una
reconciliación. No puede estar criticando a todo el mundo, bueno, en este caso criticando, puede criticar, dañando, minándole. Usted sabe que pues buena parte de la gente que sigue a Carmen Aristegui simpatizaba con el presidente, y va y pues intenta minar su prestigio diciendo que no. Incluso cuenta ahí una historia de que un amigo suyo español defendía a Carmen y él le dijo que no le engañe. Yo creo que es inadmisible, que es intolerable que el jefe del Estado utilice un espacio público, no solamente el Palacio Nacional y el micrófono, los canales del Estado retransmiten. Yo estaba viendo eso en el Canal 11 y digo, ¿qué hace el canal del Politécnico Nacional lanzando? El presidente tiene derecho a decir todo lo que quiera sobre quien quiera, pero no en televisión nacional tratar de minar la autoridad de, como lo ha hecho con todas las demás. Es decir, esto que digo hoy lo he dicho respecto al resto de los compañeros y estamos ante una situación verdaderamente, pues, digamos, una secuencia de todo lo que ha ocurrido. Hoy también cargó contra los órganos autónomos del Estado. Tampoco ninguna novedad, digo. O lo que sí agregó hoy es un dato que me hizo pues preguntarme algunas cosas y van a tener implicaciones en el ámbito diplomático, ¿no? Ya ve que descargó metralla hace unos días contra ambientalistas, contra la ministra de Panamá. Parece que el presidente está muy alterado, no parece, o sea, es bastante claro que está muy alterado, pero hoy lanzó contra la COFECE un bombazo y dijo que habían firmado un acuerdo con una empresa china. Bueno, escuche usted lo que dijo el presidente. Pues para proteger a las empresas particulares, al grado de que esa COFECE hace muy poco dio un contrato a una empresa de China, seguramente vinculada al gobierno de China, para la explotación de litio en Bacanora, Sonora, y dio el permiso la COFECE, estos organismos. Entonces, hemos ido poco a poco quitando fideicomisos. Bueno, pues parte de lo que explicaba el presidente, una pregunta que le hizo un compañero del Universal, ¿no? Sobre esto que habían publicado el reportaje del día de hoy. Bueno, esto de decir una empresa ligada al gobierno chino, de entrada me parece, en fin, en todo caso, llamativo. Yo le agradezco mucho al embajador Eugenio Anguiano que hoy converse con nosotros. Embajador, un privilegio recibirlo. ¿Cómo le va? Y gracias por los artículos que nos ha regalado en estas últimas semanas. Muchas gracias. Embajador, preguntarle, hoy la foto más llamativa es Xi Jinping con Vladimir Putin, pero antes le pregunto, antes de entrar por supuesto a esta proyección de un Pekín que inaugura sus Juegos Olímpicos de Invierno, una China que inaugura sus Juegos Olímpicos de Invierno, este tema de que el presidente haga estos señalamientos sobre las empresas chinas de litio, ¿tiene algún impacto en China o es, digamos, parte del debate político? ¿Le ve usted algún fondo? No, bueno, seguramente lo van a registrar como registraron con mayor cuidado cuando el presidente dijo que propuso en Washington una alianza de Canadá, Estados Unidos y México para contener el avance de China, ¿no? Pues evidentemente son afirmaciones muy digamos muy contundentes. En lo del litio, no sé, es un asunto menor en comparación en términos declarativos en comparación con lo que señalé antes, pero evidentemente, es decir, los chinos no reaccionan inmediatamente, pero registran todo. Su prensa está muy controlada, obviamente, es un país que controla, y sobre todo con el régimen actual, es un control impresionante sobre los medios de comunicación. Entonces, pues ahí están las cosas, ¿no? Porque que al presidente no le gustaban las empresas españolas, estaba claro, pero se ve que tampoco está conforme con las chinas, no, yo creo vinculadas que al gobierno chino. Yo creo que ayer era más bien un ataque a la COFECE, ¿no? Pero en fin, vamos a ver qué ocurre. Tocó la COFECE, pero de paso dice, ligada al gobierno chino. Sí. ¿Cómo ve digamos, la foto? ¿Qué lectura tiene de la foto Xi Jinping y Putin, embajador? No, pues obviamente están mostrándose a ojos del mundo que tienen una relación estrecha y que el mensaje es suave, pero es
para la OTAN y para Europa, Estados Unidos, de que ahí hay una relación distante todavía, y espero que no llegue a eso, de una alianza, ¿no? Una alianza militar o de seguridad, eso no, pero sí es parte de un discurso intimidatorio, eso es claro, ¿no? Ahí yo creo que en el fondo hay muchas diferencias entre Rusia y China. Para empezar, yo creo que Rusia siempre ha estado preocupada por la enorme influencia que está desplegando China en Asia Central. Todo esto de la ruta de la seda, etcétera, lleva a una influencia, a una fuerza de China en esa región que antes fue soviética, mucho mayor que la que puede tener Rusia en estos días. Pero de momento a ambos les conviene acercarse amistosamente, y además esa fotografía tiene también el mensaje contra Estados Unidos y los países que lo acompañaron en boicotear las Olimpiadas de invierno, ¿no? Es parte del juego de estira y floja que está haciendo, que no deja de ser delicado, pero en fin, yo lo veo como parte de una retórica que todavía no llega, no escala a actividades más riesgosas, ¿no? Digamos, para la estabilidad mundial. Para Chile estas Olimpiadas son en muchos sentidos muy relevantes para la confección de esto que llaman ahora soft power, embajador. Sí lo es. A mí me acaban de entrevistar hace poco Xinhua, la agencia china nueva, un largo reportaje que según esto van a reproducir en China, y me insistían que yo hablara de las Olimpiadas. Yo me excusé diciendo pues que yo no conocía el tema, que yo entonces me preguntaron. Y Olimpiadas de invierno, embajador, pues, hay que ser un experto en eso, pues, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, evidentemente, esto es parte también de una proyección de soft power que viene desde las Olimpiadas otras, ¿no? Por ahí estaba leyendo de un encabezado que por primera vez en la historia un país organiza tanto las Olimpiadas normales como las de invierno. Yo no sabía eso, no sabía que ningún otro país que haya tenido Olimpiadas generales también haya organizado las de invierno. No sé los antecedentes, pero eso veía yo en un encabezado de prensa, ¿no? Es parte de un prestigio que está proyectando China, que viene pues desde ¿cuándo fue? En 2008, 2012, las Olimpiadas anteriores, ¿no? Y que fueron realmente deslumbraron al mundo, ¿no? Por el esfuerzo que hicieron. ¿Qué estadios construyeron? ¿Qué instalaciones? No, así es, efectivamente es parte de un prestigio que, por otro lado, bueno, en Asia fue muy importante. No olvidemos que Japón, cuando estaba en la reconstrucción, en el ascenso, no la reconstrucción, ya en el ascenso, pues la gran Olimpiada de Tokio fue un parteaguas para los países de Asia, ¿no? De prestigio en favor de esa región. Bueno, pues China sigue esa tradición también, pero también con sus propósitos propios, ¿no? Pero sí, lo de esta fotografía no deja de ser inquietante, y ese mensaje de que se entienden y que están unidos, porque vaya uno a saber cuál es realmente lo que pretende Putin en el problema de Ucrania, ¿no? Esa acumulación de fuerza militar aplastante, si realmente es el preámbulo de una intervención armada directa, de una invasión, o no lo es, pero el mensaje es inquietante. Porque por un lado tenemos a Rusia presidiendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que yo supongo, usted entiende mucho de esto, los llevará a moderarse, y por otro lado el discurso de Xi en la apertura del foro de Davos. Pues para China sigue siendo importante la estabilidad económica, entre otras cosas, porque finalmente, aunque han tenido mermas como el resto del mundo con la pandemia, sigue siendo una economía hiperdinámica, embajador Anguiano. No, desde luego. La posición, por eso la posición de China en el contexto internacional y en el de las Naciones Unidas es claramente de una potencia que está en favor de que se mantenga el statu quo. La gran expansión económica de China pues arranca en el marco de cuando la República Popular se reinserta a los organismos de Bretton Woods, al Fondo Monetario y al Banco Mundial, y remata en 2001 con el ingreso de la Organización Mundial de Comercio, con todas para la economía china, para la estrategia de crecimiento y la financiera.
es muy importante que se mantenga la estabilidad internacional. Esa es la gran diferencia que tiene China respecto a Rusia, ¿no? Rusia sí está en una actitud, francamente, algunos llaman revanchismo, otros llaman de una potencia revisionista del statu quo. Cualquiera de las dos cosas puede ser excesiva la definición, pero evidentemente Rusia tiene menos que perder si provoca un conflicto internacional que ponga en jaque a la estabilidad política mundial. En cambio, a China no le conviene eso. Eso sí es claro, es una de las diferencias que hay entre un país y otro, ¿no? Y bueno, en cuanto a Rusia, que le tocó la presidencia del Consejo como es rotativa, por eso Estados Unidos se apresuró el lunes para tratar de sacar un día anterior de que asumiera Rusia, el lunes 31 de enero, para tratar de sacar alguna resolución que no salió, obviamente, ¿no? Es muy difícil sacar ahí alguna resolución, por lo menos una resolución que tratara de criticar, o no, por lo menos de criticar, de advertir los peligros que implica para la paz mundial la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Entonces ahora los rusos van a matizar, no van a matizar tanto la actitud de su gobierno como también para impedir que en el Consejo se intente otra vez discutir el tema. Pues todo un asunto que seguiremos puntualmente. Embajador Anguiano, le agradezco mucho el tiempo que ha estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, Leonardo, un saludo muy afectuoso. Cuídese mucho. Bueno, pues hoy hemos tenido esta fortuna. Quiero decirle que he estado leyendo y en los próximos días conversaremos con él, periodista italiano, un analista también de China, un gran conocedor, Federico Rampini. En los próximos días ya platicaremos con él cómo se está dando la competencia entre Estados Unidos y China, con las distintas estrategias, si se puede o no frenar a China, en fin, cómo se está viendo este tema sumamente relevante de la competencia entre los dos gigantes. Saludo ahora a la directora de análisis económico de Banco Base, Gabriela Siller. Mi querida Gaby, ¿cómo estás? Aparte del hada, que ya vi que nevó en Monterrey. Ay, sí, muy buenas noches, Leonardo, como siempre un gusto de saludarte. Pues fueron unas cuantas plumitas, por así decirlo, pero pues acá es novedad. Ah, claro, ver los copos ahí. Oye, espero que no te haya dejado fría los datos de inversión y de consumo. ¿Qué lectura tienes de lo publicado hoy por el INEGI, Gaby? Bueno, pues por un lado el consumo continuó su recuperación. Es muy probable que este año ya veamos una recuperación completa del consumo. El consumo le ha beneficiado las remesas que llegan del exterior. Esas que, bueno, pues sabemos que el año pasado alcanzaron niveles máximos históricos. Pero, por el contrario, la inversión fija bruta a noviembre ya 6 meses consecutivos con caídas mensuales, y esta es una muy mala noticia porque la inversión fija bruta, que es maquinaria, equipo, construcción de plantas, es lo que se necesita para el crecimiento a largo plazo. Entonces, no sé cómo México pueda crecer más allá del 1.5%, no nada más, pues se tendría de la política. Te me estás yendo, Gaby. ¿Te puedes mover para que te escuchemos bien? A ver, ¿me escuchas ahora? Sí, yo escucho bien. Bueno, bien. No, me decías si ahí se empezó a mover un poquito la comunicación. Decías, con un nivel de inversión como el que tenemos, es muy difícil pensar en crecer en más de 1.5, ¿decías? Así es, porque tenemos los mismos niveles de inversión de hace 10 años. Y la inversión, en lugar de seguirse recuperando, a noviembre ya lleva 3 meses consecutivos con caídas. Y entonces, bueno, pues si no se hace algo desde la política pública, lo que va a pasar es que México cada vez va a tener un menor crecimiento económico. Si antes nos parecía bajo el crecimiento promedio anual alrededor del 2.5%, pues la verdad es que ahorita solamente podemos crecer alrededor de 1.5%, si no es que todavía la inversión sigue cayendo más. Y bueno, ante eso, pues la inversión seguramente está así deprimida por la incertidumbre que hay, no solamente por la pandemia, porque la inversión ya venía a la baja desde mucho antes de la pandemia, sino también por asuntos internos. Por ejemplo, ahorita, pues la discusión en torno a la reforma eléctrica, pues obviamente ha generado que haya proyectos de inversión que se detengan hasta ver qué es lo que va a pasar más adelante. También toda esta especulación de que a lo mejor también, pues solamente Comisión Federal de Electricidad será quien pueda comerciar el gas, pues todas estas cosas generan miedo,
y el miedo se traduce en detener los proyectos de inversión. Sí, claro. Hoy el presidente hablando de las empresas chinas y también de las empresas españolas, supongo que no es particularmente hospitalario. La idea, pues, de crecer al 5% es una buena intención este año, pero el potencial no da para, digamos, sobre una base, sobre un cálculo racional de probabilidades de que pensemos en esos niveles. Gaby. Así es, para crecer al 5%, el gobierno tendría que estar ejerciendo un gasto mucho más alto de lo que lo ha hecho en inversión física para que se genere un efecto multiplicador sobre la economía. Y por otro lado también, pues entonces ya no debería de haber reformas, al menos este año, para que no se genere incertidumbre y que las empresas privadas, pues entonces, pues tengan mayor confianza para invertir. Inclusive también en la encuesta que saca el Banco de México mes tras mes, vemos como el principal freno en la economía la gobernanza, con la inseguridad y la incertidumbre por la política pública. En primer lugar, en el momento para invertir, pues ahí destacan los analistas encuestados que no es el mejor momento ahorita. Entonces, si se quiere crecer al 5%, por una parte, pues dar mayor certidumbre a la economía, pero por el otro lado también generar ese mayor chispa de crecimiento desde el gasto público con un mayor gasto en inversión física. Gaby, te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti, Leonardo. Muy buenas noches. Saludos, Gaby Siller es la directora de análisis económico de Banco Base. Hoy se dieron a conocer los datos de inversión, se volvió a caer y consumo creció, jalado por supuesto de las remesas de este impresionante movimiento. Estamos hablando de más de 51,000 millones de dólares que han entrado por vía remesas. Saludo ahora a la secretaria López Arellano. Secretaria, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Muchos saludos para ti y tu auditorio. Oiga, veo con preocupación el número de muertos que tuvimos el día de hoy. Le pregunto, ¿cuál es la situación sanitaria que tiene la ciudad? Bueno, en general lo que tenemos es una reducción de hospitalizaciones, también una reducción de la positividad y efectivamente el día de hoy tuvimos un número mayor de defunciones de lo que habíamos estado teniendo, pero está dentro de los parámetros esperables. No tenemos exceso de mortalidad y creemos que esto se estabiliza. Por eso tenemos que esperar la tendencia. Y la tendencia del conjunto de indicadores lo que nos muestra es que estamos con un descenso que ya en el caso de la positividad, en el caso de los hospitalizados, ya muestra una reducción importante. Entonces estamos vigilando, como siempre, el conjunto de indicadores y también acelerando la vacunación, que es clave. Ahorita ya tenemos al 43% de las personas de 15 y más años ya con refuerzo. No solo esquemas completos, que ahí ya tenemos 96%, sino también con refuerzo. Y esto, pues desde luego... A partir del 14 de febrero, entiendo, van los de 30 a 39 años a refuerzo, secretaria. Así es. La próxima semana estaremos atendiendo rezagados y a partir del 14 de febrero aceleramos la vacunación de refuerzo en el grupo de 30 a 39 años. Se ha relajado el uso de la mascarilla, incluso en la élite política de la ciudad. ¿Sigue siendo útil llevarla? Sí, nosotros seguimos insistiendo que es útil llevarla. Es una barrera más, reduce la exposición y sabemos que Omicron es altamente contagiosa, que es la variante dominante en la ciudad. Sí recomendamos que la mascarilla sea o de preferencia pues una de 3 capas o KN95 y si no se tiene esa, bueno, de todos modos es útil una protección aun cuando sean reusables de tela. Ya, muy bien. ¿Alguna recomendación más, secretaria? Bueno, señalar que seguimos en una situación de pandemia en el mundo, en el país, en la ciudad, pero que los indicadores, todos los que nosotros monitoreamos, hospitalizaciones, porcentaje de positividad, también demanda en los kioscos, traslados en ambulancia, todos estos indicadores lo que nos están mostrando es que va en descenso la actividad de contagio.
Entonces, esperamos que esta se corrobore las próximas semanas. Está descendiendo también de manera importante lo que podríamos decir la demanda en los kioscos, que también ese es otro indicador. Seguimos con nuestros kioscos, macrokioscos desplegados en 117 centros de salud, en las 16 alcaldías y también en 8 puntos de centros comerciales, y se ha visto una reducción en la demanda. Nosotros tenemos capacidad de hacer hasta 30,000 pruebas diarias y en este momento estamos alrededor de 15,000. Muy bien. Pues, secretaria, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Con mucho gusto, Leonardo. Buenas noches. Adiós, la doctora López Arellano, la secretaria de Salud de esta capital, conversando efectivamente con usted. Vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos en un instante con más información. Es viernes, además fin de semana largo, nos la vamos a tomar con más calma. Volvemos con la información. Vamos ahora a ocuparnos de lo que ocurre en los Estados Unidos. Es muy llamativo la forma en que primero el expresidente Trump habló de los acontecimientos en el Capitolio, diciendo que, bueno, llegado el momento, él les daría a los acusados, en este caso, un trato justo. Y hoy hemos visto expresiones del Partido Republicano francamente inquietantes. Yo me voy a enlazar con uno de los grandes conocedores del Partido Republicano, el libro que ha publicado sobre el tema, que está, por cierto, en el Fondo de Cultura Económica, es muy recomendable. Ha sido investigador del CIDE, actualmente lo tenemos trabajando en una universidad en Texas. Jesús Velasco, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, contento de recibirte. Oye, ¿qué está pasando con el Partido Republicano? ¿Ya es un partido personal de Trump? Bueno, no tanto como personal, pero durante muchos años, y esto se agudizó con Trump, es un partido que se viene haciendo cada vez más hacia la derecha, ¿no? Y tendríamos que hacer una larga historia que empieza fundamentalmente con la elección de Barry Goldwater para representar al partido en la elección de 1964, y que termina con Trump, y cada vez más el partido se hace mucho más conservador. Lo que también sucede es que el 74% de las personas que se identifican como republicanos son trumpistas. Entonces Trump logra tener un gran poder dentro de la organización, pero no es el único. Hay otros grupos que son cada vez más marginales, porque Trump y los que le siguen van ganando poder, como son gentes de la vieja usanza del establishment norteamericano, como Mitt Romney, por decir algo, ¿no? O lo que era el mismo John McCain antes de fallecer. Pero esos, desgraciadamente, para muchos ya son personas marginales dentro del partido. Entonces, lo que se vio el día de hoy es fundamentalmente una posición en la que las personas que están a favor de la investigación de lo que pasó el 6 de enero, pues son regañadas, y Mike Pence, en un acto, pues, un tanto cuanto consistente con lo que él había sido tradicionalmente, y por otro lado tratando de ya tener una imagen mucho más clara para ver si logra el respaldo suficiente para lanzarse a la presidencia, decide declarar en contra de Trump, ¿no? Pero lo que hay es una radicalización que viene desde hace muchos años y que seguirá yendo hacia la derecha en el Partido Republicano. Porque tú nos explicaste muy bien, leímos con atención cómo se va dando, digamos, cómo el Tea Party va, digamos, llevando las cosas a posiciones cada vez más extremas, más dificultando el compromiso bipartidista que había explicado buena parte de la política norteamericana. Pero ahora parte de la disputa es la narrativa de lo que ocurrió hace poquito más de un año, ¿no? 1 año y un mes en el Congreso, diciendo, bueno, nos dice, fue una protesta legítima y parte del republicanismo está legitimando esa tendencia, y no, como dicen los demócratas y Biden, un atentado en contra de la democracia, Jesús. O sea, se bifurcan los relatos, ¿no? Claro, hay un grupo muy importante, el Comité Nacional Republicano, fundamentalmente, que está respaldando la idea de que esto es un acto legítimo de protesta, porque tú tienes el derecho de protestar y decir, aquí no me parece lo que está sucediendo.
claro que hay maneras y maneras. Una es que tú salgas a la calle y pongas una pancarta, la otra es que trates de entrar al Capitolio con la consigna de que quieres matar a Mike Pence, y eso ya resulta poco aceptable. Pero bueno, esa es una posición dentro del partido que es una posición dominante y que es extremista. Que yo sepa, no existe, por lo menos en los últimos 50 o 60 años en la historia norteamericana, que hayan sido reprimidos 2 miembros del Congreso que están en ejercicio, en plena actividad, por parte del Comité Nacional Republicano. Eso ya te da cuenta de todo un cambio fundamental. Mira, si lo ponemos de manera muy sencilla, en la época en que fue electo Reagan era visto como una persona muy, muy conservadora. En la época en que es electo Trump, Reagan sería visto como un liberal. Sí. Por ponerlo así de manera muy sencilla, ¿no? Así se ha corrido el espectro político. Y además en un amplio espectro polarizado. O sea, la polarización es mucho más grande. Bueno, todos hablan de la polarización, pero es mucho más hacia la derecha que lo que es hacia la izquierda. Digamos, ahora ya se ve con cierto, si no simpatía, por lo menos con no rechazo, a grupos que en los años 90 eran totalmente rechazados, como grupos de neonazis, por ejemplo, o supremacistas blancos, o gente que se pronuncia abiertamente por la discriminación étnica o de origen, ¿no? Entonces yo selecciono, los noruegos sí, y eso lo dijo Trump, pero los mexicanos o los centroamericanos no. Entonces hay todo un proceso que va hacia ese lado, aunque también los demócratas se han radicalizado hacia la izquierda, pero mucho más moderadamente. Si tú ves las acciones del presidente Biden, en muchos sentidos, pues son muy moderadas, ¿no? Y también el propio Obama era un presidente moderado, y Clinton era un presidente moderado, ¿no? Y Trump es un presidente que dijo: yo puedo gobernar con la extrema derecha del partido y de la sociedad. El problema es que se los van efectivamente comiendo. El título del libro del doctor Velasco es La derecha radical en el Partido Republicano de Reagan a Trump, que le recomiendo ampliamente que revise. Oye, finalmente te retengo un minuto. Esta disputa por el relato de lo que ocurrió en enero y bueno, todo el tema electoral de las elecciones anteriores, ¿es, digamos, de niños de pecho lo nuestro del 2006? O sea, esto es mucho más grave, porque he oído interpretaciones, Jesús, de que Estados Unidos estaría pues en los albores de una guerra civil, y uno dice, bueno, a ver, vamos a preguntarle al doctor Velasco, ¿tú sientes que esto es algo particularmente explosivo, tóxico para la sociedad norteamericana? Mira, la guerra civil norteamericana que acabas de mencionar ha pasado a lo largo de la historia norteamericana. Digamos, no es la primera vez que hay un asalto en el Capitolio, ¿no? A principios del siglo XX hubo asaltos en el Capitolio, quizás de menor magnitud. Asesinatos en Estados Unidos ha habido de todo, digo, empezando por Lincoln, llegando con Kennedy. Movimientos de violencia, pues nomás hay que ver los derechos civiles de los negros en los años 60. O sea, este tipo de manifestaciones abruptas de descontento y conflictos internos en Estados Unidos es el pan nuestro de cada día. Lo que pasa es que a veces no nos ponemos a ahondar mucho en la historia. Entonces yo sí creo que hay una descomposición. De hecho, estoy escribiendo un libro que trata de demostrar cómo Estados Unidos ha pasado desde los años 50 de ser una sociedad liberal a ser una sociedad de derecha radical. Pero ese giro hacia la derecha ha generado conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque Gramsci decía que cuando hay una crisis, lo que era viejo no ha acabado de morir y lo nuevo no ha acabado de nacer. Y yo creo que Estados Unidos tiene ese momento. Decías, ¿no? Sí, entonces lo nuevo no ha acabado de nacer y hay una profunda pugna a ver entre dónde se encaja, ¿no? Pero lo que es y eso se ve ahora y se ha visto durante muchísimos años, lo que es una realidad es que la solidez de las instituciones norteamericanas han llegado a funcionar de tal manera que aunque el presidente de los Estados Unidos quiera revertir una elección, no la puede revertir.
Entonces yo creo que pues así estos amarillismos de que va a tronar mañana a Estados Unidos me parecen un poco exagerados, ¿no? No, bueno, por eso te llamamos a ti, para que nos ubiques. Jesús, te mando un gran abrazo. Igualmente, Leonardo, que estés muy bien. Gracias, Jesús Velasco, profesor de la Universidad de Tarleton State en Texas, un académico muy, muy distinguido. Lea toda su obra sobre los Estados Unidos. Y bueno, el día domingo, los ticos, nuestros queridos vecinos, bueno, no son vecinos, pero hermana República de Costa Rica, tiene elecciones generales. Yo le agradezco mucho a Gustavo Fallas que nos ponga el contexto de lo que se está disputando en esta jornada. Gustavo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Un gusto saludarlos a usted y a la audiencia desde San José, Costa Rica. Así es, prácticamente ya estamos a muy pocas horas de que el domingo se abran las urnas para que los costarricenses salgan a votar y elegir a su próximo presidente y a los próximos también 57 diputados del Parlamento de Costa Rica. Ahorita, bueno, se habla de que es muy probable que en esta elección vaya a haber una segunda ronda, según las encuestas muy... ¿Cuántos candidatos hay a la presidencia, Gustavo? Es una elección histórica, Leonardo, porque hay 25 candidatos. Por primera vez en la historia de Costa Rica hay tantos candidatos. Nunca ha habido una cantidad así. Incluso la papeleta tuvieron que hacerla más grande y por eso es que... Oiga, Gustavo, más que papeleta va a ser un rollo, ¿no? Un pergamino completo. 25 Exacto. Candidatos. Incluso se habla de que el Tribunal Supremo de Elecciones de aquí a Costa Rica, generalmente ellos entregan el primer corte a las 8 de la noche. Y en esta ocasión se prevé que lo van a hacer cerca de las 8:45, no de la noche, porque al ser tantos candidatos se proyecta que puedan tardar más con el conteo de los votos. ¿Cómo está reglamentado esto de la primera y la segunda vuelta en Costa Rica? En Costa Rica, para que un candidato gane en primera vuelta, ocupa al menos el 40% de los votos. Si no llega ninguno de los candidatos al 40% de los votos, hay una segunda ronda con los dos que tuvieron más votos. En este caso, la segunda ronda va a ser el 3 de abril, domingo 3 de abril, así que tendremos 2 meses más probablemente de campaña electoral. De estos 25 candidatos, hay uno que va liderando las encuestas, que anda en un promedio de 17, 15% de intención de voto. ¿Es Alvarado? No, es el expresidente José María Figueres, que ya fue presidente anteriormente aquí en Costa Rica. Después está otros candidatos están Fabricio Alvarado, que repite y estuvo hace 4 años como candidato e incluso llegó a segunda ronda y ha sido diputado aquí en Costa Rica. Y también está otro partido que es el Partido Unidad Social Cristiana, que la candidata es Linet Saborío. Ella también está entre los primeros lugares para ser presidenta de la República. Ella incluso fue vicepresidenta ya en gobiernos anteriores del expresidente Abel Pacheco. Ella fue la vicepresidenta de Abel Pacheco, y después de ahí ya vienen el montón de candidatos presidenciales, pero esos 3 son los que lideran los primeros lugares. Hay otro que es un economista, Rodrigo Chávez, que fue ministro en el actual gobierno y después renunció. Y también otro economista que se llama Eli Feinstein, que es otro de los candidatos que está entre los primeros 5 lugares que lideran las encuestas. Ya. Otro Interesante. candidato, entonces... Leonardo, que se me olvidó mencionar también, que está entre los primeros en las encuestas, es José María Villalta, que es el candidato más de izquierda aquí en Costa Rica, del partido Frente Amplio, que también está entre los primeros lugares en las encuestas. Oiga, entonces, recapitulando, no hay, ¿cómo se llama? Ninguno que esté en probabilidades ahora, según los sondeos, aunque hay que recordar que Costa Rica nos ha dado sorpresa. Yo recuerdo que cuando eligieron a Luis Guillermo Solés, todos nos quedamos sorprendidos por el tema de las encuestas, pero en este caso el cálculo racional de probabilidades es que nadie gana en primera vuelta y se verán en abril nuevamente convocados. Eso es lo más probable y lo que más están proyectando los analistas e incluso eso es lo que
Lo que es muy probable que llegue a pasar, Leonardo, aquí ninguno de los candidatos va a obtener el 40%. Está en el caso de Luis Guillermo Solís, hace ya casi 8 años, él dio la sorpresa, ¿verdad? Y él fue a segunda ronda en ese entonces contra el ex candidato Johnny Araya y ganó las elecciones y por primera vez hizo que el Partido Acción Ciudadana llegara al poder. Y ese Partido Acción Ciudadana es el que pertenece el actual presidente, Carlos Alvarado, que también, y ya para esta ocasión, en esta elección, el candidato del Partido Acción Ciudadana es Wilmer Ramos, quien está muy abajo en las encuestas, pero es muy poco probable que logre un resultado favorable en esta elección. Ya, oiga, ¿y el tema del Congreso, ese se elige en una vuelta o hay también 2 vueltas para el legislativo? Gustavo. Eso sí se elige en una vuelta, Leonardo, aquí en Costa Rica, bueno, a los electores les dan 2 papeletas, una para que elijan el presidente y la otra para que elijan los diputados. Los diputados los eligen por partido. Aquí en Costa Rica tenemos un sistema en que las personas eligen a los diputados por partido. Los partidos, por así decirlo, nos imponen a los candidatos, a los diputados, no escogemos a las personas, ¿verdad? Que eso es algo que se ha criticado mucho porque creen que es algo que se debería reformar en la Constitución para que seamos los propios costarricenses quienes elegimos a los candidatos. Son 57. Entre nos le digo, aquí elegimos a los candidatos en principio, pero en realidad se vota por los partidos, así es que tampoco está tan mal. Oiga, el tema también de el voto, ¿es obligatorio en Costa Rica el voto? El voto no es obligatorio, es más un derecho, no te pueden obligar a ir a votar. De hecho, hay mucho abstencionismo, cerca del 60% fue la elección pasada el abstencionismo, una cifra muy alta, hay mucho descontento. Actualmente se habla, según las encuestas, que hay cerca de un 30% de abstencionismo, ¿verdad? Que eso por ahí podría estar, que ese ha sido el promedio en las últimas elecciones. Corrijo, no, ha sido 30%, no 60%, 60% de la cantidad de personas que van a votar. Aquí en Costa Rica hay, de los 5 millones de habitantes que hay 3.541.000 costarricenses que podrán votar en esta elección del domingo. ¿Y la campaña ha sido atractiva para los y las ciudadanas? La campaña ha estado un poco apagada, Leonardo. Honestamente, hasta estas últimas 2 semanas ya empezaron un poco por así decirlo, a calentar los encontronazos entre los candidatos, porque ha habido más debates, pero generalmente desde diciembre, en diciembre estuvo muy apagada, y ya en estas últimas semanas de enero ya se puso más, por así decirlo, un poco más emocionante la campaña electoral conforme ya se acerca. Muy bien, pues pendientes estaremos, le agradezco muchísimo el enlace. Con mucho gusto, Leonardo, aquí estamos atentos y cualquier reporte del próximo domingo, con mucho gusto se los estaremos haciendo saber. Esperamos que sea una jornada en que todo transcurra con tranquilidad, de forma democrática. Algo importante es que también estamos en una pandemia aquí y probablemente estamos en un pico de casos de COVID-19, entonces mucha gente también ha estado como pensando si sale a votar o no, pero sin embargo el llamado del Tribunal Supremo de Elecciones es que independientemente hay que ejercer el derecho para salir a votar. Claro, con todas las medidas, y bueno, esperamos que todo salga bien. Los ticos siempre son los bien portados de América Latina, estoy seguro que en este caso también lo cumplirán, un país que tiene una larga tradición democrática. Gustavo Fallas, muchas gracias, y bueno, pues con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo le agradezco muchísimo su preferencia, le pido que se cuide. Ya escuchó usted a la secretaria López Arellano, ya escuchó usted el número de personas que han fallecido. No queremos tener sorpresas, cuidándonos, procurando la distancia, la utilización de la mascarilla, etcétera. Nos podemos todos tener un fin de semana largo más tranquilo. Aquí nos vemos el lunes con toda la información. Sea rabiosamente feliz, se lo merece.